¿Cuál es su nombre y su responsabilidad dentro de la institución? Mi nombre es Paula Álvarez y soy coordinadora del proyecto La Casa Tomada, Cultura entre todos y todas para construir nuevos mundos, que hace parte a su vez de un gran programa que se llama La Casa Tomada. Y os presento a Lidy Malacalle. Ella es enlace con la comunidad Las Palmas, que es con la comunidad de vecinos con la que trabajamos dentro del proyecto que me toca coordinar. ¿A dónde está localizada su institución y cuál es el órgano de gestión? La institución está en El Salvador, concretamente en la capital, San Salvador. La Casa Tomada en principio nace como un espacio promovido, administrado y gestionado por el Centro Cultural de España, que hace parte de la red de los centros culturales que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España tiene por toda Latinoamérica y que en este momento también está gestionado a través de fondos de la Unión Europea con el proyecto del que os hablaba y con los aportes tanto en capital emocional, capital fuerza de trabajo y también ahorita estamos empezando con recursos con una red de colectivos compuesta pues en torno a 30 y 40 colectivos. Ya hemos pasado por el país, también por la capital, pero dentro de la capital estamos ubicados en la colonia San Benito, que es una colonia de clase media, media alta, que tiene aproximadamente 15.000 habitantes, 10.000 de los cuales están encerrados en una comunidad, en España las llamamos favelas, que se llama Las Palmas, de donde es Lidy y que es uno de nuestros públicos metas. Le repito la pregunta anterior. ¿Cuáles son las líneas estratégicas de trabajo de la institución? Bueno, pues las líneas del proyecto Cultura entre todos y todas son 5. Una es el fortalecimiento de la estructura de la Casa Tomada, es decir, del espacio y de los colectivos que hacen parte de esta red. Por otro lado, tenemos una línea de acción cultural comunitaria, cuyos públicos son los habitantes de Las Palmas. Por otro lado, trabajamos en la profesionalización de los y las artistas. También apoyamos e impulsamos los emprendimientos sociales y culturales. Y por último, tenemos un área de innovación tecnológica. Pero la Casa Tomada no solo es este proyecto y además trabaja con otras líneas estratégicas que son la diversidad cultural, la participación ciudadana, la comunicación como estrategia de cambio social y luego que estos mismos objetivos son las líneas programáticas del Centro Cultural de España con las que coincidimos y también coinciden los colectivos que hacen parte de la red y aparte el Centro Cultural de España también trabaja con la promoción de la cultura española en el exterior. ¿Qué tipo de actividades se realizan y a qué tipo de públicos o usuarios se dirigen estas mismas? Bueno, es una pregunta compleja en cuanto empezaré por los tipos de públicos. Por un lado, trabajamos con 4 tipos de públicos. A unos los llamamos los habitantes, que son los colectivos que tienen un espacio propio dentro de la Casa Tomada, que autogestionan y que se autorregulan. Por otro lado, trabajamos con otro perfil de público que llamamos los nómadas, que son también colectivos o asociaciones de personas creativas que ocupan los espacios de uso común de la casa, no de forma permanente, es decir, llegan 2 veces a la semana, por ejemplo, son compañías de teatro que necesitan espacio para ensayar, o asociaciones que necesitan un lugar una vez a la semana para hacer sus reuniones de planificación interna, etc. Tanto habitantes como nómadas estamos organizados como la propia gestión
y organigrama del proyecto, nos hemos organizado en torno a una asamblea que es el órgano que toma las decisiones, es el órgano político en cuanto a gestión y administración también. Luego tenemos otro tipo de público que llamamos casanautas, que son aquellos especialistas en gestión cultural colectiva, que es el objetivo que nos aúna a todos, que llevan trabajando con estas formas o modelos desde hace tiempos en diferentes partes del mundo, y a los que invitamos para que nos compartan sus experiencias y podamos aprender y tropicalizarlas, ¿no? Y luego tenemos a amigos, que es un tipo de público que tenemos que potenciar, que son aquellas personas que están enamoradas de la casa tomada y que no solo querrían asistir como participantes o espectadores a las propuestas, sino que también estarían en la disposición de hacer, por ejemplo, microfunding, ¿no? Colaborar con pequeños aportes económicos para la sostenibilidad del espacio. Por último, el público general, ese público que las instituciones no saben, que muchas instituciones no sabemos definir, que es el público espectador, ¿no? Que asiste a la programación regular que se ofrece en la Casa Tomada, que creo que me habías preguntado antes, que es la primera parte de la pregunta. Entonces, las actividades que hacemos son, por un lado, las actividades que se enmarcan dentro del proyecto Cultura entre todos y todas; por otro lado, las actividades propias que programa el Centro Cultural de España; por otro lado, las actividades que programa la Comisión de Acción Cultural, que es el órgano dentro de la Asamblea que tiene representación de distintos colectivos que reciben proyectos y los canalizan; y por otro lado tenemos actividades que quieren ser realizadas, que son conceptualizadas por distintos organismos de la sociedad civil o empresa privada o institución pública, que necesitan un espacio donde desarrollarlas, y nosotros las cedemos. Y un poco para decidir qué entra y qué no entra, nos basamos en todas las líneas estratégicas de acción que hemos hablado antes. Bueno, pues los valores que queremos transmitir y que tenemos o esperamos tener es la filosofía de la cultura libre y del procomún, la participación ciudadana, el derecho al acceso cultural, la cohesión social, la cultura como una herramienta para la transformación, la diversidad cultural también, y dice, exacto, la equidad de las personas y la promoción de los derechos humanos, ¿no? O sea, y luego dentro de nuestros valores, obviamente, es la persona como posibilitadora de acción, no como público receptor, sino como persona creativa, productiva y comunicativa, y por último solidaria, devolutiva, que comparte lo que ha aprendido un poco también. Si lo que hacemos es compartir conocimiento y gestionarlo. Partiendo de la base que no siempre hay una concordancia entre lo que la institución quiere transmitir, o sea, su imagen, sus valores, el contexto, los públicos en los que se encuentran, o públicos a los que se quiere dirigir o se quiere llegar, puede mencionar cómo se manifiestan estos conflictos en su institución. Bueno, no pensamos que haya una discordancia entre lo que decimos que somos y lo que somos y hacemos, pero sin embargo hay conflicto entre esto y los públicos con los que trabajamos, sobre todo por la diversidad de públicos con la que lo hacemos, y por la innovación o la novedad del tipo de cultura colaborativa
que proponemos, que es algo muy radical, no solo en este país, sino en el mundo, ¿no? Pues, hablando de un nuevo paradigma, un nuevo modelo de sistema. Entonces, el conflicto es la no, que a veces suena chino, ¿no? Entonces lo paliamos a través del discurso, de la creación de jornadas donde hablamos de todos estos conceptos como cultura libre o emprendimiento social o cultural, que son tan ajenos. Y sí, lo abordamos a través de las distintas herramientas de comunicación que tenemos al alcance. Y luego, otro conflicto que se manifiesta es que este es un proyecto que está participado no solo por una multitud de colectivos muy diversas, sino también una multitud de socios y colaboradores diversos. Aquí hay agencias de cooperación exterior, hay empresa privada, hay academia, hay fundaciones, hay representantes de la colonia San Benito y representantes de la comunidad Las Palmas, y muchas veces hay conflicto de intereses por esta diversidad de actores. Pero yo creo que los actores que hacemos parte de este proyecto sí tenemos claras cuáles son las reglas del juego, y asumimos que puede haber, no queremos imponer la visibilidad de cada uno de nosotros, sino presentarnos como en común, aunque esto tenga riesgos. ¿Existe o se realiza alguna formación en mediación por parte de la institución para el propio personal? Y en caso de que exista, ¿en qué consiste esta formación? Bueno, lo primero, sí, creo que está en una pregunta anterior que no hemos llegado a contestar, es hablar de quién es el personal de esta institución. Claro, aquí no hay un staff con un organigrama vertical. Sí lo hay, ahora os lo voy a explicar. Pero a pesar de que hay un director del Centro Cultural de España, o yo soy la coordinadora general de un proyecto, lo que pretende este proyecto precisamente es tender hacia la horizontalidad. Entonces, que al haber conformado una asamblea, es en esta asamblea donde se construyen o se dan salida a las necesidades, ¿no? Sin que sea una directriz vertical determinar a qué personal formamos o quién es nuestro personal. No sé si me explico. Entonces, dentro de esta asamblea, lo que hicimos hace un año fue hacer un gran árbol de los saberes, donde determinamos qué habilidades y capacidades tenía cada una de las personas, ya no por colectivos, sino cada una de las personas que lo integraban, de forma que muchas de las personas de la red de la Casa Tomada tienen habilidades y capacidades y se dedican profesionalmente a la mediación, la intervención y la comunicación cultural. Por otro lado, existe una comisión de comunicaciones que aborda el tema. Dentro del proyecto se han generado capacitaciones como la creación colectiva, cómo crear colectivamente una identidad de marca y un plan de comunicación, cómo crear la visión, misión, valores, que de alguna forma es lo que la institución, ¿no? Los mediadores, en este caso aquí mediadores somos todos, pues hemos construido colectivamente, digamos que no ha venido impuesto, sino que se ha ido construyendo. Ahora, sobre los públicos, quiero que me regale su nombre y la responsabilidad dentro de la institución. Soy Lidy Malacalle y soy enlace comunitario entre el proyecto y la comunidad de Las Palmas. Lidy, ¿existe algún estudio al respecto sobre los públicos que asisten a su programación, o hacia qué público debe dirigirse la programación de su organización?
Sí, la Fundación Accesarte hizo un mapeo en la comunidad en el que localizó las asociaciones juveniles y es en ese en el que nosotros, en base a eso es lo que nosotros trabajamos y convocamos a esos líderes y lideresas que ahí están. También realizó un estudio de percepción de la cultura, que los resultados nos dicen cómo la comunidad consume cultura y en qué espacios lo consume y cuáles son sus problemáticas. Este estudio que hace Accesarte tiene esa primera parte de mapeo, la segunda parte que utiliza una metodología de entrevistas en profundidad, haciendo una selección de diversos perfiles socioeconómicos y culturales de jóvenes entre 18 y 35 años y está en una última fase donde es una encuesta masiva sobre consumo cultural, ¿no? Entonces nos falta sistematizar los datos, pero un poco lo que nos han ido contando las personas responsables de hacerlo y bueno, tanto Lidi como no hemos presentado al entrevistador, Gerardo, que es estudiante de periodismo, eres estudiante de periodismo, también perteneciente a la comunidad, que también participaste en la realización de estas entrevistas, ¿no? Porque siempre perseguimos en la Casa Tomada el uso de metodologías participativas. Lo que desprende es que es una comunidad donde no hay una articulación comunitaria, valga la redundancia, donde el peso del lema de la pandilla, recordemos que El Salvador tiene el gran problema de la violencia pandilleril, el eslogan es ver, oír y callar, y esto está profundamente interiorizado dentro de los habitantes, entonces me corregís si no estoy de acuerdo, si no estáis de acuerdo, entonces es difícil que se compartan información entre sí y que se generen espacios de encuentro dentro de la comunidad y sin embargo sí que son habitantes que no solo consumen cultura sino que la producen y que identifican como cultura no solo las expresiones tradicionales de las artes, sino cuestiones como internet, videojuegos o encuentros, también lo consideran como acción cultural. Luego, por parte de la Casa Tomada, a ese público, a esa masa gris que la desconocemos porque no hemos hecho ningún estudio del público que únicamente llega, o los públicos, a ver la programación de ciclos de cine, exposiciones, conferencias, teatro, conciertos, etcétera, aunque contabilizamos el número y lo que sabemos es que hay una paridad entre hombres y mujeres, es un público muy diverso, tanto por sus condiciones socioeconómicas, aquí conviven jóvenes cuyo índice de pobreza es de extrema pobreza, con personas que trabajan en el área, que son, responsables de cooperantes, ¿no? Que tienen otras características socioeconómicas y culturales completamente diferentes. Respecto al otro grupo de públicos que tenemos, que somos los habitantes y los nómadas, pues se caracterizan porque son personas creativas, fundamentalmente. Tenemos como dos perfiles, gente que se dedica a la gestión y gente que se dedica a la producción artística. ¿Cómo creen que se puede mejorar la experiencia cultural en general de las personas que visitan la institución? Pues yo creo que la experiencia se puede mejorar a partir de que la persona se dé cuenta
de que es un ente cultural, de que es una persona que vive la cultura y que se dé cuenta de que la cultura no está solamente en esos lugares en los que uno, por ejemplo, uno en la comunidad crece pensando en que la cultura es nada más lo que está en los museos, lo que te enseñan en la universidad, la pintura, el teatro y todas esas artes. La cultura la cultura somos todos, y yo creo que se puede mejorar a partir de eso, la experiencia, a partir de que la gente se dé cuenta, de que nos demos cuenta de que con nuestras vivencias diarias podemos hacer cultura. Entonces, en el caso de nuestro trabajo con las personas de la comunidad, para hacer posible esa conciencia de la persona con derecho y capacidad para crear, lo que tratamos es de introducir metodologías que potencien el análisis del yo, su puesta en relación con el contexto, con el entorno más cercano, el análisis crítico que compare y confronte estos dos procesos, la socialización, como desde lo que yo sé y no era consciente de que sabía, al socializarlo aprendo de mi igual, del que está al lado, y luego cómo todo ese aprendizaje que se ha compartido lo llevamos a la acción, ¿no? Entonces, para cada proceso de mediación cultural comunitaria vamos utilizando las metodologías que consideramos más adecuadas, que pueden ser esta de investigación, participación, acción, a otras metodologías como aprender haciendo, que es más constructivista, o desde la ludopedagogía, por ejemplo. Y luego, respecto al espacio físico de la Casa Tomada, pues se nos ocurren las formas tradicionales de mejorar esta experiencia cultural del público es pues comunicarnos, públicos y mediadores, en decirles que nos esperen que esto es un museo, un centro cultural al uso, que aquí es normal que no siempre haya agua en el estanque, o que no siempre estén los servicios limpérrimos, o que no siempre haya una persona en una recepción, porque de hecho no existe una recepción dentro de la Casa Tomada, siendo esto por un lado incómodo para el público tradicional, que está acostumbrado a ser guiado y conducido, pero permitiéndole descubrir de una forma más anárquica y orgánica los espacios a las personas que estamos en ella, aunque pensamos que la verdad que si hubiera una recepción hemos tomado algunas medidas aquí. Todos los espacios, sean culturales o no, tienen personas de seguridad. Aquí en la Casa Tomada lo que tenemos son unos agentes comunitarios que, aunque sí ejercen esta función de seguridad, de cuidarnos a todos y a todas, también comunican las actividades a las personas que entran por la puerta, y también tratan de comunicar los mismos valores que la institución tiene, ¿no? Para los que, por cierto, hubo una capacitación en la identidad de la Casa Tomada, pero también han estado participando en otras actividades como liderazgo comunitario. Entonces, bueno, pues sabemos que sería más... Otras medidas que hemos tomado es que cada vez que tenemos nos gusta el trato de tú a tú, cada vez que tenemos una actividad,
que es organizada por la Asamblea de la Casa Tomada, pues explicamos delante del público asistente cuál es el modelo de gestión y nos disculpamos porque a veces la organización no sea tan pulcra como el público está acostumbrado a que sean otros espacios culturales, porque aquí a los colectivos nos tenemos que turnar la limpieza, el mantenimiento de los espacios, queremos dar cabida a un montón de actividades y a veces no tenemos los recursos técnicos para todas, etcétera. Sobre la mediación, pues se desarrollan programas pedagógicos o de mediación, y ¿cómo le llaman? ¿En qué consisten y quién los elabora? Pues sí, se desarrollan programas y se le llaman cursos o talleres introductorios muchas veces. Y bueno, hay diferentes tipos de talleres o cursos en los que se trabajan. Por ejemplo, de arte, de tecnologías y de gestión, y los realiza el Comité de Coordinación de la Casa Tomada. El proyecto de Cultura entre Todos y Todas es un proyecto que fue formulado según los estándares que solicita la Unión Europea, es decir, dan respuesta a un contexto concreto y frente a ese o con ese contexto se formulan, se conceptualizan las distintas acciones formativas. Esta labor, por un lado, es del comité de gestión del proyecto, que está compuesto por cada uno de los coordinadores y coordinadoras de las distintas áreas, el área de infraestructura y colectivos, el área de cultura comunitaria, el área de profesionalización de artistas, de emprendimientos y de innovación tecnológica. El coordinador se encarga, junto con el comité, de definir ciertos criterios, que la metodología sea participativa y que promueva públicos makers, ¿no? Y luego, dónde se produce, en qué horarios, etcétera, y cuáles son los objetivos de estas actividades. Y luego los pedagogos y pedagogas, los facilitadores, suelen ser personas que hacen parte de la red de los colectivos. Para formular este proyecto, lo que hicimos también fue ver cuáles eran los proyectos pedagógicos de cada uno de los colectivos, analizar si encajaban con nuestros objetivos como proyecto, y como encajan, porque todos somos pares, se han ido aplicando de forma que también los han construido los propios colectivos, es decir, que construyen mediadores, los capacitadores, los coordinadores de cada resultado, el comité de coordinación y también la comunidad, en el sentido que a través del IDI adecúan también la metodología y ciertos contenidos en base al conocimiento del terreno. Y luego, lo que no podemos hacer a través del proyecto, pero que sí podemos canalizar a través del IDI, es también recoger las demandas y necesidades de la gente de la comunidad en la formación y en la necesidad que tiene de la Casa Tomada, cómo darle salida. ¿Desde qué área de la institución se impulsan estos programas? Si es de un departamento pedagógico, de organización de exposiciones, personal de atención al público, ¿de qué tipo de instancia viene? Pues ya lo hemos contestado en la anterior pregunta. ¿La institución realiza actividades para colectivos especiales y en qué consisten?
como decíamos antes, la institución no, al margen de las actividades de este proyecto en concreto, la asamblea como tal no produce actividades, sino que canaliza los proyectos que otras asociaciones y organizaciones quieren realizar en la Casa Tomada. De forma que, por ejemplo, aquí vienen a ensayar 2 veces a la semana un coro compuesto por, aquí en el país se dice adultos mayores, personas de la tercera edad, que bueno, pues es un público que realmente requeriría en cualquier museo u organismo cultural público y tradicional, pues seguramente habría un departamento de didáctica que haría actividades específicas para ellos. Lo mismo, si hay un organismo que defiende la lucha por los derechos y la equidad de las personas LGTBI, nosotros cedemos el espacio para que realicen su actividad, ¿no? Entonces, nuestra mediación es recibir y canalizar las propuestas de otras personas y comunicarlas en conjunto. ¿Qué soportes o recursos, herramientas de mediación o canales de comunicación se utilizan? Si son programas de mano, cartelería, bioguías, fichas pedagógicas, evaluaciones, encuestas web. Y podría compartirnos, ¿cómo podría compartirlas con los participantes? Pues en la comunidad usamos bastante la cartelería, en espacios públicos, en espacios en común, también las cartas a los líderes y lideresas, reuniones con los líderes y lideresas que son quienes nos ayudan también por ejemplo, a las inscripciones de los talleres, son ellos quien le pasan la información también a su grupo, a su gente, y eso. Y los propios participantes. Los propios participantes también que ya estuvieron en un taller, por ejemplo, y comunican el resto de actividades. Y luego por parte de la Casa Tomada, pues dentro del proyecto en concreto, por supuesto, tenemos que exigimos la realización de planes de trabajo con descripción, contenidos, objetivos, metodología, indicadores, productos, monitoreamos también, sistematizamos, hacemos evaluaciones de cada una de las actividades y utilizamos diferentes soportes. Hay evaluaciones, por ejemplo, que se resuelven contestando a una encuesta que viene predefinida por el proyecto, y hay otro tipo de evaluaciones que son participativas, vivenciales, a través de la elaboración de collages, de puesta en común o de entrevistas largas, un poco dependiendo de los objetivos de la actividad. Luego, para comunicar las actividades, la programación y también los valores de la Casa Tomada, no tenemos plata para imprimir brochures, etcétera. Entonces nuestro arma es el internet, las redes sociales, a través de nuestra página web, nuestra fanpage, Twitter. Ahora, el tipo de comunicación que hacemos para este tipo más de promoción de lo que hay, de los valores, una comunicación, una mediación, a pesar de utilizar las redes sociales, más unidireccional, en el sentido de que todavía no desarrollamos acciones que promuevan a través de las redes el diálogo y una interacción profunda, consciente y crítica sobre
los temas con los que trabajamos en la Casa Tomada, a excepción de la Radio Tomada, que es la radio online que se ha impulsado desde acá y que también es colaborativa y horizontal, donde por convocatoria pública jóvenes hablan de temas con los que estamos en sintonía y que aprenden a producir y a difundir y a crear esa interacción entre ellos y ellas. Y como en la Casa Tomada no hay, luego lo que utilizamos son los propios espacios de la casa que comunican, ¿no? Desde nuestro desorden orgánico, está hablando de un tipo de institución que no es común, a la forma en la que ubicamos las herramientas pedagógicas en el aula. Pues no solemos tener espacios, a excepción del teatro a la italiana, donde hay una jerarquía, donde obviamente el artista es el foco de atención y el público queda en un segundo plano, aunque la propia estructura de la sala permite que no sea así si se quiere, pero procuramos que sean espacios pues más ágoras, ¿no? Que tiendan al círculo, que sean movibles, cambiables, adaptables, y luego pues comunicamos los valores desde la fachada de la Casa Tomada, porque tenemos un gran banner donde se explica cuál es el modelo. En la entrada tenemos también nuestra forma de organizarnos por la asamblea, comisiones y cuál es nuestra proyección a futuro. Distintos soportes dentro de los espacios de la Casa Tomada, utilizamos mailings, etcétera. Lo que no hacemos, por ejemplo, que no tenemos la capacidad, es tener un equipo que vaya a universidades, el interior del Salvador, a hacer acción cultural, que al fin y al cabo es lo que transmite también los valores de la institución. No alcanzamos hasta allá. Pues creo que el perfil de las personas por su profesión o las capacidades que tienen, pues tiene que ser una persona líder, y en la comunidad, por ejemplo, se necesita una persona que sea líder para que tenga la capacidad de convocar a personas, que pueda articular a todos estos grupos hacia las necesidades, y pues eso, que pueda incidir en los espacios y para las personas. Y dentro de la Casa Tomada, como todos y todas de alguna forma mediamos, pues está el perfil de gestores y gestoras culturales, que normalmente son representantes de asociaciones, además, o sea que también tienen la capacidad de generar red y de articularse en otras redes, y productores y productoras. Son artistas. Aquí el artista enseña, o sea, el artista habla de su trabajo. ¿Cómo responde el público a la interacción con los mediadores? Pues de manera favorable, una forma participativa también, y esto lo vemos en las reuniones, de una manera propositiva también. Ellos proponen y se hacen parte de todo esto, entonces creo que responden de una manera muy favorable. Nosotras, como tenemos encuestas sobre las actividades que generamos, pues sí, yo creo que uno de los indicadores, aparte de que contesten que están muy satisfechos con la metodología, es que las personas que pasan por una actividad formativa luego han continuado reuniéndose con el colectivo que se conformó a raíz de esa formación, y además continúan llegando, han solicitado el espacio de la Casa Tomada, y ya nos ponemos en el mejor de los casos, se han integrado al sistema asambleario
y ya no solo ocupan un espacio como nómadas, sino que también intervienen en la toma de decisiones. ¿Puede comentarnos cuáles son los problemas más frecuentes con los que se enfrenta su institución a nivel de mediación y los públicos? Es decir, si existen algún tipo de preocupaciones o dudas. Yo creo que eso más que todo sería con el acceso. Por los problemas en los que se encuentra alrededor de la comunidad, de la violencia, para los y las jóvenes es más el acceso, de pasar por ciertos lugares a ciertas horas, entonces sería también el horario de los eventos. De hecho, hay horas en las que la gente, los jóvenes y las jóvenes de la comunidad ya no quieren salir por la misma violencia que está alrededor. Sí, sin embargo, la casa tomada, la ubicación es una zona neutra. O sea, sí pueden llegar los jóvenes sin ningún problema, pero los horarios, a ciertas horas, ellos prefieren no salir de la comunidad. Hablando de innovación en mediación cultural, ¿cómo se imagina la evolución de la mediación cultural? ¿Hacia dónde cree que vamos? ¿Qué elementos o herramientas de mediación le gustaría incorporar a su institución? ¿Podría ahí citarnos algunos ejemplos para ilustrar el tipo de respuestas que nos gustarían? Actividades explicadas por sus propios artistas, personal capacitado para generar programación cultural con los públicos, incorporación de aplicaciones móviles. Bueno, me río porque suena pagado de sí mismo, se dice, pero pensamos que el proyecto es muy innovador en cuanto a mediación, en cuanto a muchas cosas, pero sobre todo en cuanto a mediación cultural, porque los públicos son los propios mediadores, al igual que los creadores y creadoras, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos que ponen es lo normal en la casa tomada. No obstante, nos gustaría incorporar, por ejemplo, perfiles que son perfiles más tradicionales dentro de la gestión cultural. Por ejemplo, personas que medien con la empresa privada en la búsqueda no solo de recursos, sino recursos por parte de de nosotras para desarrollar programas sociales, pero también cubrir necesidades que la empresa privada pudiera demandar, o perfiles que tengan más incidencia en los órganos de poder, tanto municipal como gubernamental, como estatal, como regional o internacional, ¿no? Creadores y creadoras de redes también, que hubiera perfiles que solo se pudieran dedicar a viajar y conocer otros modelos, traerlos para acá y también contar cuál es nuestro modelo. Se me ocurre que esto podría ser un sueño, ¿no?, para nosotras. En su opinión, ¿qué institución diría que es innovadora y de alguna manera una referencia al trabajar la mediación cultural, y por qué? Una gran pregunta. Mira, por un lado, Vacilarte, que es el colectivo del que hace parte Lidi. Cuando nos preguntabas por el perfil que debía tener, por ejemplo, el trabajo que desarrolla Lidi, pues Lidi hace parte ya de un colectivo artístico comunitario que lleva funcionando Un año con ¿Y qué hacéis? Un poco... Pues vaya, el colectivo nació ahí en la comunidad y es un colectivo de chicos y chicas que hacemos circo y malabares. Y pues nada, nos gusta la convivencia, el juego y saber que somos personas que están haciendo arte desde la comunidad y divertirnos haciendo eso.
Creo que lo bonito de Vacilarte, bueno, primero es el sentido lúdico y afectivo del colectivo. También que hay varios líderes o no hay ninguno, según cómo se mire, no tiene, también es una organización orgánica, valga la redundancia, y aprenden entre sí. O sea, no es que lleven años cada uno dedicándose a un área de las artes circenses, sino que han formado un pequeño círculo de conocimiento donde se han ido enseñando unos a otros y con sus saberes los han replicado con niños y niñas, por ejemplo, con los que el proyecto no podemos trabajar porque trabajamos desde los 18 a los 35 años, con el fin un poco de, primero, de dar alegría a la comunidad y también de alguna forma prevenir la violencia. Entonces, a nivel local, Vacilarte me parece un ejemplo bonito porque se toman los espacios públicos y tomarse un espacio público dentro de una comunidad salvadoreña donde no existe el concepto de espacio público es importantísimo.